Muy bien, vamos a aprender un poco más de ergonomía. Hoy vamos a trabajar sobre ergonomía de trabajos en caja, o sea, de trabajos de caja, mejor dicho. Son las formas en las cuales se cuidan la salud de los trabajadores que realizan tareas que se encuentran abocados en el manejo de un equipo informático en su tarea habitual. Entonces, primeramente vamos a observar esta imagen donde tenemos aquí posturas inadecuadas, o sea, cosas que no tenemos que hacer cuando trabajamos con un equipo informático en una posición de caja con una computadora que es habitualmente el elemento de trabajo principal de un cajero, ¿verdad? No pueden existir giros de cabeza, yo tengo que mirar frente, o sea, de frente a lo que es la computadora. No puede ser que por ahí me falte apoyo en la espalda. También tenemos que tener en cuenta que la elevación de hombros debido a mal ajuste de la altura de la mesa de asiento no se puede dar tampoco. ¿Por qué? Porque es una posición muy incómoda que acaba con dolores al término de la jornada. Y por sobre todo también esto, el punto 4, ¿verdad? Que la falta de apoyo para muñecas y antebrazos es también un factor que tenemos que considerar y por sobre todo tener en cuenta. Por último, en el punto 5 tenemos la extensión y desviación de la muñeca al teclear. Eh, a veces dificulta un poco esto porque no tenemos ese apoyo para poder trabajar de manera un poco más fluida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar el puesto de trabajo? ¿Qué podemos hacer? Primeramente, ubicar la pantalla en la mesa. Siempre lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es dónde ubicar la pantalla en la mesa. Esto es lo primordial y debe ocupar la posición principal, es decir, en la mesa de trabajo y frente a usted, no más arriba del cuerpo, del torso, ni mucho menos más abajo. Ahora, lo que no podemos nosotros hacer es que también, ¿verdad?, ocupe un espacio demasiado grande. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ocupe el tamaño específico. También tenemos que tener en cuenta que no podemos o no debemos usar mesas informáticas de pequeñas dimensiones, o sea, espacios pequeños en donde por ahí no tengamos suficiente espacio para poder maniobrar o hacer las actividades que necesitemos hacer de manera correcta y fluida. También, si nosotros como cajeros implica realizar varias tareas, manejo del ordenador y también manejo de documentación, podemos tener nuestra computadora a un lado, pero asegurándonos de que nosotros podamos manejarlo sin giros del tronco del cuello, todo a mano y al alcance. Ahora, si en nuestro trabajo tenemos que a veces mantener reuniones frecuentes, en el caso de que estén trabajando en la línea de caja, pero que no sea un supermercado, entonces también tenemos que estudiar la posibilidad de que se pueda disponer de una mesa de reuniones o de un suplemento para tal fin en su mesa de trabajo. En el caso de que necesitemos nosotros en ocasiones acudir a ciertas reuniones que se dan en la empresa. Es también menester propio de este trabajo que dependiendo del lugar y del ambiente se tengan que regular las lamas, persianas o cortinas a fin de reducir los reflejos. También tenemos que en lo posible solicitar que existan pantallas difusoras en los puntos de luz del techo para que no ocupe o no vaya directamente la luz sobre nosotros y también cambiar la orientación de la mesa para que los reflejos del sol como se ven en esta imagen no vayan directamente hacia nosotros. Otra cosa importante es que nosotros tenemos que ver la forma en la cual se posiciona la pantalla en sí de la computadora con respecto a nuestro cuerpo. La pantalla tiene que estar retraída lo más que se pueda. La distancia mínima es de 40 centímetros. Quizás es necesario separar un poco la mesa de la pared o de la mesa del frente o de última mover la silla, ¿verdad? Pero lo ideal sea que esta medida se respete como mínimo. Una vez que se ajustó la altura, lo que nosotros tenemos que ver es que el borde superior de la pantalla quede, vamos a decir, a la altura de nuestros ojos o un poco por debajo, no mucho tampoco. Aquí tenemos a la izquierda un pequeño gráfico de cómo estas dimensiones se dan en un ejemplo práctico. Pasamos un poquito a la parte de los accesorios. Siempre tenemos que tener arreglado, organizado nuestro espacio de trabajo. También hay que evitar que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa. Acá, por ejemplo, nos da una medida
estándar es 1,60 por 80. Si nosotros tenemos esta mesa, entonces tenemos que tener, vamos a decirlo, ¿verdad?, de manera general, es una medida estándar y podemos trabajar de manera, vamos a decirlo, ordenada. Si nuestros cajones son móviles, entonces no tratemos de situarlo directamente bajo la mesa, sino que podemos colocarlo fuera del perímetro, fuera del área de la mesa, aprovechando la tapa para colocar elementos que suelen estorbar más. Esto, por ejemplo, se da en el caso de que tengamos ciertas cosas que solemos usar, pero no muy frecuentemente. Entonces, lo que hacemos es destinar aquí esos elementos para que no molesten. Ahora, el teclado y el ratón, dos elementos básicos de la ofimática que se usan en conjunto con el ordenador. Siempre hay que colocar el teclado en la forma en que no esté justo en el borde de la mesa, porque se puede caer, el cable se puede enredar y podemos tener problemas. Entonces, entre el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 centímetros para apoyar las muñecas para que nos permita escribir libremente o teclear con los dedos. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que para las personas que no son diestras, entonces hay que colocar el ratón a la izquierda, ¿verdad? Y cambiar el accionamiento de los botones. Los botones del mouse se pueden configurar para que se den de manera, el clic derecho y el clic izquierdo se pueden configurar para mejor comodidad de las personas que no son diestras. Así que esto es un aspecto importante que también tenemos que tener en cuenta. Los elementos accesorios. Tenemos que tratar de reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar el ordenador y el atril. El atril sería el espacio donde tenemos la computadora o la famosa mesa. Las herramientas que usamos con mayor frecuencia, el teléfono, deben estar accesibles con facilidad sin necesidad de torcerse o estirarse. Está hablando con el tema del cuerpo, ¿verdad? No puedo yo agarrar y movilizarme 2 metros para agarrar el teléfono o agarrar de por ahí un intercomunicador o solicitar la asistencia de un supervisor. Tengo que tener todo yo a mano para comunicarme de manera más rápida. Ahora, en estos casos, algunos accesorios que menciona aquí solamente se da, ¿verdad?, en el caso de trabajar en oficinas netamente en los puestos de secretaría, fax, impresora y bandeja de documentos y demás. Los cajeros usualmente no suelen contar con estos elementos de trabajo. Ahora la silla. La silla de trabajo es algo fundamental que tenemos que nosotros saber ciertos requerimientos al respecto. Por sobre todo, hay que tomarnos un tiempito para estudiar las posibilidades de ajustar nuestra silla. Las regulaciones más frecuentes que se suelen dar para un trabajo de oficina en respecto o hablando de la silla son la altura. La altura del asiento, acá como pueden ver aquí en este gráfico, es, vamos a decirle, la medición que se da a través de una especie de palanca, se le puede también decir una especie de dispositivo que permite que el asiento pueda subir un poco más o se pueda bajar un poco menos para que pueda regularse de acuerdo a nuestra estatura corporal. Como les mencioné, hay una palanca que acciona justamente que usualmente está debajo del asiento y lo que hace es que esto de por ahí pueda ir nivelándose de acuerdo a nuestra necesidad. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en la silla, echándose hacia atrás para que la zona lumbar de la espalda se apoye firmemente en el respaldo y tengamos nosotros una posición cómoda de trabajo. Hay que acercar la silla y ajustar la altura del asiento hasta que los brazos le queden a altura cómoda para trabajar sobre la mesa. Ahí es donde nosotros llegamos al punto en el cual ya tenemos la altura necesaria para poder trabajar sin ningún problema. En ningún caso ajusten la altura de la silla teniendo en cuenta el suelo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la altura de la mesa o el atril en donde está nuestra computadora de trabajo. Por eso es que acá menciona que la altura debe estar respecto al plano de la mesa. No tiene nada que ver el tema del suelo aquí. Ahora, también se recomienda el uso de reposapiés. Esto, por ejemplo, se solicita al servicio de prevención dependiendo, ¿verdad?, de la persona o de los problemas que puedan tener ciertas personas para que puedan tener un, vamos a decirle, espacio un poco más cómodo donde posicionar los pies y puedan estar en mejor reposo mientras trabajan. Ahora, ¿cómo hacemos el tema de la inclinación? Ya vimos el tema de la altura. También tenemos que nosotros saber que la inclinación, o sea, la altura del respaldo,
Cuando son más de 4 horas de trabajo o más de 20 días a la semana, tenemos que ya considerar un uso intensivo que se le da entonces al trabajo enfrente a una computadora. La altura del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda y usualmente la gente que trabaja mucho con equipos informáticos prefieren una posición con el respaldo ligeramente inclinado hacia atrás, porque les es un poco más cómodo, porque trabajan como que estuviesen reposando, ¿verdad? Pero lo preferible es que el respaldo esté más vertical, que esté en una posición probablemente, como yo suelo decir, de 90 grados. Es al libre elegir de cada persona, ¿verdad? La postura más cómoda que le quede, pero hay que también adaptarse a las necesidades de cada persona. Lo que tenemos que tener en cuenta es también que las sillas tienen también un contacto permanente que permite liberar el respaldo de manera a que se mueva acompañando a los movimientos de la espalda. De acuerdo a cómo uno se mueve, la silla, si está configurada con este tipo de tecnología, entonces se va adaptando a la posición que nosotros tengamos. Es también una forma de trabajar, sí, pero siempre se recomienda particularmente que tenga un respaldo fijo de 90 grados. Esto se regula también debajo del asiento. Está el tornillo que regula esto y permite justamente liberar el espacio y aflojar el tornillo para que por ahí el mecanismo, mejor dicho, de la silla se pueda activar así. Por último, una buena postura de trabajo requiere una cabeza levantada, columna erguida, también pies apoyados en el suelo con tobillos en ángulo recto, rodillas en ángulo recto más elevadas que la pelvis y brazos apoyados en el asiento de la mesa. En esta figura se puede justamente verificar cómo es la posición óptima de trabajo en la cual las personas que están trabajando en línea de caja tienen que tener en cuanto a la postura.